Hoy queremos dedicar esta palabra a la memoria de nuestro hermano Daniel Cruz Olivares, que ha partido a la presencia del Señor, un hermano, un amigo entrañable de DIAF, 52 años. Dedicamos esta palabra a su memoria y bendecimos desde aquí, desde este púlpito, a su esposa y a sus 4 hijos. Si me lo permiten, quisiera que le diéramos un minuto de aplausos a Dani. Él dedicó su vida al ministerio, él amaba ser pastor, él se estaba preparando en el Instituto Bíblico. ¿Me ayudan con un minuto de aplausos para Dani, por favor? Estamos ciertos de que lo veremos en la eternidad a Dani. Tenía un sueño, él quería ser pastor. Muy bien. La enseñanza de hoy se llama Sé resiliente. Repite conmigo, sé resiliente. Hoy vamos a hablar de resiliencia. Un concepto que se ha puesto mucho de moda bajo las circunstancias en las que estamos viviendo a nivel mundial, pero del que se habla poco y del que se tiene poco conocimiento. Y que además, por si fuera poco, está documentado en la Biblia hace muchísimos años. Cifras a noviembre de 2019, hace 10 meses. En México se suicidan 17 personas al día. Cada 1.4 horas hay un suicidio en este país. Cada hora con 24 minutos una persona no resiste más la adversidad a quitarse la vida. Esto quiere decir que desde que empezamos este servicio y cuando lo terminemos, en México habrán muerto por lo menos 2 personas por causa de suicidio. En el mundo se suicidan al año cerca de 850,000 personas. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón? Expertos en comportamiento humano creen que la razón principal es que hay una poca tolerancia a la adversidad. Hay un proceso traumático, ya sea físico, espiritual, emocional, que no pueden superar y los lleva a tomar esa decisión. El mundo mismo está atravesando desde hace 8 o 9 meses por un proceso traumático de adversidad, de frustración, de dolor. Estas cifras de verdad son alarmantes. Muy alarmantes, porque anoche que revisaba las notas, llegué a esta conclusión. Mientras estamos aquí en el servicio, aproximadamente 3 personas se van a quitar la vida en este país. Cifras a noviembre de 2019. Tal vez ya cambiaron para esta fecha. Hace algunos años tuve la oportunidad de dar cátedra en una universidad ahí en Santa Fe. Y recuerdo que platicando con el director escolar hablábamos de generar una materia que yo le había intitulado Adversidad y Pensamiento Paralelo. En una junta académica con diferentes maestros de diferentes, valga la redundancia, academias, se rieron de mí. Me dijeron, ¿eso qué es? En las universidades no nos enseñan, mi conclusión es que en las universidades no nos enseñan a 2 cosas, a vender, está mal visto vender en las universidades. Grave error, ¿no? Si caes en ventas es porque no tienes otra opción, ese es el paradigma. Y no nos enseñan a tener pensamientos paralelos para superar la adversidad.
Tenemos que aprender acerca de cómo manejar la adversidad, cómo ser tolerante ante ella y cómo superarla. Muchas de las notas de esta predicación las tomé de un libro de Fritz Thompson que se llama Resiliencia, siempre se puede. Ese libro lo conseguí en la biblioteca del IPADE, me llamó la atención, lo ordené, le pedí a mi hijo Cristian que pagara la cuenta y me los regaló, me regaló ese y varios libros. Y este libro me ha impresionado porque Fritz es un hombre que hoy debe andar en los 54 años y cuando tenía 32 cuenta su historia yendo en la carretera hacia Cuernavaca tranquilamente en su auto. De repente una camioneta vuelca en el sentido contrario, le cae encima, le da un daño en la médula espinal, fue a nivel de vértebras, en las cervicales, entiendo que es la 2 y la 3 o la 3 y la 4, y lo declaran parapléjico. Aparentemente su vida se había terminado, describe él, y él logra desarrollar resiliencia. Hoy es triatlonista, ha hecho 4 o 5 triatlones, no solo volvió a caminar, no solo bajó de peso, estando en esa condición mórbida, subió de peso, por supuesto. No solo bajó de peso, no solo se puso en condición física, hoy es triatlonista. En el epílogo del libro dice, estoy terminando de escribir este libro en octubre de 2019 y me acaban de detectar cáncer de próstata. Así que iniciaré un proceso resiliente y seguramente me dará tema para un segundo libro. Me sorprende. Hay fotos, hay evidencia gráfica en el libro. Y logró sobreponerse. Él explica algo muy importante que ahorita quiero ahondar. Lo que es un hecho es que en México no tenemos cultura de resiliencia, no se conoce el concepto. Si alguien supera la adversidad, lo vemos mal, lo vemos raro. En los países desarrollados, si alguien supera una adversidad de ese tipo, lo idolatran en el buen sentido, no quiero que se tergiverse ese concepto. Lo ponen en un pedestal porque ha logrado sobreponerse a la adversidad. La resiliencia, hermanos y hermanas, está en todos lados. La vemos todos los días. Hace 4 o 5 días fue el equinoccio de otoño. ¿Y qué sucede con los árboles? Empiezan a perder sus hojas. En 1 o 2 meses más los veremos sin hojas. Pero ¿qué sucederá en el próximo equinoccio, en el equinoccio de primavera? Volverán a estar frondosos, volverán a resurgir. Eso es resiliencia, es un principio básico. En las plantas lo vemos. El aloe vera, que hoy le llaman la sábila, que es curativa y tiene muchos valores, propiedades. Cortas una parte de la penca y vuelve a salir. Eso es resiliencia. El cabello, por ejemplo, nosotros nos lo cortamos, ¿no? Y nos vuelve a crecer. Las uñas, dice Miguel, a mí no, bueno, es una excepción, Mike. Las uñas nos las cortamos y nos vuelven a salir. Eso es un principio de resiliencia. Todas las noches descansamos cuando estamos agotados de atender clientes ahí en el banco, de atender problemas, y al otro día estamos otra vez listos. Eso es resiliencia. Nos estamos recomponiendo. Por ejemplo, hay camellos que pueden vivir 6 meses sin tomar agua. O hay pingüinos que pueden vivir a menos 70 grados centígrados. En el invierno más crudo en Alaska. Y salen adelante. Eso es resiliencia. ¿Cuál es el origen de la resiliencia? El origen es el dolor. El origen es la adversidad. El origen, como dije hace rato, podría ser un trauma, algo inesperado. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La forma en la que vemos las cosas en un entorno de dolor es decisión personal.
A veces el sufrimiento se convierte en un mal hábito, porque no aprendemos a convivir con el dolor, porque no tenemos la capacidad de entender el dolor y enfrentarlo. A veces preferimos darle la vuelta al dolor. Lo mandamos a la parte del subconsciente donde queremos no recordarlo y preferimos no enfrentarlo. Y a veces malentendemos los principios bíblicos y decimos, yo como cristiano no tengo por qué sufrir. Cristo ya sufrió por mí, ya pagó todo en la cruz del Calvario. No tengo por qué no tener dolor, corrijo. Y entonces no lo enfrentamos a cabalidad. Y eso trae como consecuencia sufrimiento. Y se van formando malos hábitos. La resiliencia es la capacidad para procesar el dolor. La capacidad para procesar el dolor. La diferencia está en nosotros. Está en tu capacidad de decidir qué hacer con ese dolor. Nosotros tenemos, por cultura, y lo tenemos muy arraigado en México, una tendencia al sufrimiento. Nos gusta el sufrimiento. Vivimos bajo el principio de Demóstenes, pero no Demóstenes el filósofo precristiano, ¿no?, que se le conoce como el padre de la oratoria, sino Demóstenes el tartamudo, amigo de Don Gato y de Benito. A ese Demóstenes me refiero. Cuando pasa la caricatura de los diamantes con el marajá de Pocahú, ¿qué dice Demóstenes? Sufro, Don Gato, sufro. ¿No puedes sufrir en voz baja?, le dice Don Gato. Es más divertido así, Don Gato. Está bien, adelante, le dice Don Gato. Nos encanta sufrir y ser los mártires. Todos, sin excepción, hemos tenido adversidades, hemos tenido dolor. Ahora mismo estamos viviendo en una etapa complicadísima. La diferencia o la respuesta es, ¿qué vas a hacer tú con ese dolor? ¿Lo vas a convertir en sufrimiento o le vas a dar la vuelta y te vas a convertir en alguien resiliente? La decisión es tuya, porque está en tu mente. Aquí hablamos al espíritu, pero también hablamos a la psique, a la mente, al alma, al entendimiento. Porque el mismo apóstol San Pablo, en Romanos, en la carta a los Romanos, explica en el capítulo 12 que usemos la mente para sobreponernos, para no conformarnos a las circunstancias. Él habla de pensar. A veces queremos espiritualizar todo y caemos en un grave error, porque al no haber solución a nuestro dolor, vamos a la etapa del sufrimiento. Y no entiendo qué pasa, hermano. Tal vez Dios quiere que yo sufra. Soy cristiano hace 20 años y sufro demasiado. Terminamos concluyendo eso en nuestra mente. Muchas veces la adversidad nos puede llevar a la plenitud si aprendemos a sobreponernos y a enfrentarla. La clave está en enfrentarla. Te tengo una noticia, todo lo bueno en esta vida se acaba. El helado de vainilla que tanto te gustaba en el refrigerador, un día te vas a dar cuenta que ya se acabó. ¿Pero qué crees? Todo lo malo también se acaba. ¿Amén? Todo lo malo también se acaba. Te voy a dar algunas definiciones de resiliencia. Pero antes, vamos a hacer una oración, si me lo permiten. Señor, agradecemos por este tiempo. Te rogamos que hables a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Que tu palabra no sea tergiversada jamás. Antes muerto, Señor, que tergiversar tu palabra. Queremos que tu palabra sea pura a nuestros corazones. Entendemos nuestra naturaleza caída de la cual tú nos has salvado y esa tendencia a equivocarnos. Hoy, precioso Espíritu Santo, ponemos
este tiempo delante de ti, rogándote que nos ayudes, que me ayudes, Dios, a ministrar tu palabra de manera clara, y a que entre en nuestros corazones, Dios, tal como tú lo soñaste en la eternidad. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Aquí algunas definiciones de resiliencia. Resiliencia, capacidad para reorganizar tu pensamiento, reinventar tu persona y resurgir después de un trauma. Resiliencia, capacidad del ser humano para enfrentar de manera exitosa las adversidades, superarlas y crecer a partir de ahí. Esto nos quiere decir que la resiliencia puede ser un trampolín, una plataforma. Resiliencia, vencer dificultades y crecer a partir del dolor y el sufrimiento. Resiliencia, como dice el cronista de Vox, doblarse pero no romperse. Resiliencia, extraer lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, sumar donde se está restando, multiplicar donde se está dividiendo. Resiliencia es como ser elástico. Resiliencia es rebotar después de caerte. Resiliencia es resurgir, resistir y rehacerse. Resiliencia es la capacidad para proyectarse en el futuro, a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones difíciles y de traumas. Capacidad para proyectarse al futuro. Resiliencia es regresar a tu origen después de sufrir, pero siendo mejor, teniendo una claridad acerca de tu persona en el futuro. El entorno no lo podemos cambiar, pero sí nuestra forma de ver el entorno, de ver las circunstancias. El Señor Jesús dijo en Romanos 5:1, el apóstol San Pablo documenta esto acerca del Señor Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, el shalom de Dios, para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Shalom, en la definición más corta, es paz. Y tristemente lo llegamos a traducir como ausencia de problemas. Shalom, en la definición más amplia y más completa, es presencia de Dios en mi vida. No importa el entorno, no me define el entorno. Yo me defino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por la presencia de Dios en mi vida. Romanos 5:1. Resiliencia, proceso psicológico que posibilita tener una vida sana en un entorno insano, que posibilita tener una vida sana en un entorno insano. ¿No te recuerda la predicación de hace una semana? Crecimos en un entorno insano. Cristo nos da la posibilidad de tener una vida sana a pesar de ese entorno. Se está acercando más la definición a los principios bíblicos, ¿no? Una más. Resiliencia no es ser fuerte. Resiliencia no es ser fuerte, es reaccionar con fuerza. Es diferente. La resiliencia tiene su origen en la Grecia precristiana, cuando trataban materiales, principalmente metales, para crear instrumentos, artes, etc. La resiliencia es la capacidad de aquellos materiales que, a pesar de los impactos, siempre regresan a su posición inicial.
La resiliencia desde la perspectiva de tecnología de materiales es la suma de plasticidad, ductibilidad, maleabilidad, elasticidad. Y podríamos pensar que solo es una propiedad de los materiales, pero esa propiedad está puesta en nosotros. Son los materiales que son capaces de recuperarse a una agresión. La liga es un material resiliente, ¿no? Regresa, siempre regresa. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Ya di muchas definiciones acerca de resiliencia. Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. El 16:33 es la base de esta enseñanza. Voy a leer desde el 25. Hay un subtítulo en negritas ahí que amablemente, magistralmente nos escribieron Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Qué dice? Hay un subtítulo en negritas arriba del 25. ¿Cómo, hermanita? Yo he vencido al mundo. Qué preciosos subtítulos y subtemas nos han puesto ahí para envolvernos en el tema que se va a describir enseguida. Yo he vencido al mundo. ¿Quién lo dice? Jesucristo, por supuesto. Versículo 25 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado en alegorías, en imágenes, en figuras, en metáforas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Ya habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, versículo 29, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Empezamos a comprender de manera más clara tu mensaje, Maestro. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. 31. Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y vean el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicciones, adversidades, luchas, críticas, piedras de tropiezo, crisis, tragedias. Pero confíen, sean resilientes, porque yo ya vencí y les estoy dando mi victoria. Si todos estos principios que analizan el comportamiento humano se resumieran en uno solo, es yo ya vencí. ¿Por qué han de ser derrotados? ¿Por qué no aprovechan la circunstancia y la usan como un trampolín? Sean resilientes, nos está diciendo el Señor. No se preocupen, yo ya vencí.
Confíen. Lo que el Señor está diciendo es que hay en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en mi corazón, recursos puestos en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, para usarlos en medio de esas adversidades. Pero siempre tendremos dos opciones: quedarnos con el dolor y convertirlo en sufrimiento, e ir por la vida siendo cristianos, enarbolando la bandera de Cristo, pero con una vida de sufrimiento, pensando, creyendo que a este mundo se viene a sufrir y que es la única forma de accesar al Padre. Mentalidad manipulada es eso, torcida, equivocada. O dejar de sufrir y darle la vuelta. El dolor es inevitable. Muchas veces no lo provocamos nosotros. A veces creemos que es nuestra culpa que nos pasen ciertas cosas. Y vamos por el mundo pensando todo el tiempo qué debimos de haber hecho para evitarlo. Y nos culpamos. Y la culpa paraliza, genera inacción. Y confundimos la culpa con la responsabilidad. La responsabilidad es muy diferente. Bajo estas circunstancias Dios nos llama a ser responsables. ¿Qué es ser responsable? Le pregunté a un joven de 24 años al que le estoy dando coaching en una empresa y me dijo: responder de manera acertada. La definición más clara de responsabilidad. Responder ante las adversidades. Pero a veces preferimos quedarnos en medio del dolor sufriendo. Pero si Cristo ya nos dio la victoria, nos la está regalando, ya vencí, dice. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. El libro de Eclesiastés dice en el 3:11 que tenemos recursos. Efesios 2:10 dice que somos una obra maestra, una artesanía. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios diseñó, soñó, preparó, especificó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sin embargo decidimos quedarnos en medio del dolor, sumergidos, cuando tenemos la capacidad de ser resilientes. Es una decisión personal. Nadie te puede obligar a ser resiliente, nadie. Ni tu papá, ni tu maestro, ni tu pastor, nadie. Ni el Señor mismo. Él es un caballero. Pero te lo escribe aquí. Confía, yo he vencido. Sobreponte. Señores, que no sé qué hacer, levántate. Lo primero que tienes que hacer es levántate. ¿Qué hizo el rey David después de la frustración de ser confrontado con su pecado terrible? Después de que no había nada por hacer, ¿qué hizo? ¿Recuerdan que lo estudiamos en Jóvenes hace 4 o 5 semanas? ¿Qué hizo? Se paró, se limpió la cara, se lavó, se bañó, se vistió y dijo: adelante, no hay nada más por hacer. Es cierto, él había tenido culpa, pero empezó a responder de manera adecuada. ¿Por qué es llamado el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Porque no cometió pecado? Sino por la forma en la que respondió a la adversidad, sabiendo que Dios estaba con él. Aquel día en la cueva, cuando era perseguido por el rey y toda su comitiva, ¿cómo respondió cuando le dicen: Dios te lo ha puesto, es el momento que te deshagas de él? Además, tú has sido ungido por rey, ¿no? Respondió de manera adecuada, basado en principios de Dios. ¿Cómo estás respondiendo ante la adversidad?
¿Te estás sumergiendo en medio del sufrimiento? ¿O vas a tener la capacidad de rebotar, rehacerte, recular y ser mejor? Acompáñenme ahí mismo en el capítulo 16 al versículo 1. Aquí nos vamos a dar cuenta la confirmación de que tenemos al recurso de recursos con nosotros para ser resilientes. Dice Fritz Thompson en su libro, cuando sales de una, estás listo para decir, ¿cuál sigue? Y me acaban de detectar cáncer de próstata. (16.1) Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El mundo cristiano no es color de rosa, está lleno de adversidades. La diferencia es cómo respondes. Y ahí viene la respuesta. Hay un subtítulo en negritas que dice, la obra del Espíritu Santo. Cuando uno estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles a profundidad, te das cuenta cómo el mundo fue transformado a raíz de la presencia del Espíritu Santo. La obra, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo sucede y termina el día que después de haber resucitado y haber andado 40 días con sus discípulos de manera interminente, asciende al cielo y empieza desde ese momento el reloj de reversa, ¿no? Para su segunda venida. Pero justo en ese momento viene el derramamiento del Espíritu Santo, el proveedor de recursos, el abogado, el asesor, el consultor, el guía, el padre, el que te apoya, el que intercede por ti. Ese es el recurso que tenemos. Capítulo, ahí mismo, 16, continúo leyendo el 4 y me sigo con el 5. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Es clave eso que dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracletos, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, condenado y solo está esperando el día que inicie su sentencia. Entonces, pues, ¿qué nos limita para sobreponernos a la adversidad? Si ni siquiera el enemigo tiene la capacidad de acusarnos. Tendrá la capacidad si nosotros le damos esa facultad. Pero Él fue exhibido públicamente. ¿Cuándo fue exhibido públicamente, Carmen? Aquel viernes, cuando Cristo se entregó por ti y por mí y venció a la muerte.
en la cruz del Calvario, en Gólgota. La expresión de matar víbora en viernes viene de ahí. La víbora murió en viernes. ¿Han oído esa expresión? Matar víbora en viernes, cuando hace sobre todo un buen negocio. Es que mató víbora en viernes. Ese es el origen. La víbora, la serpiente, fue quebrada ese día, exhibida públicamente. Cristo triunfó sobre él y nos regaló esa victoria. Entonces, ¿quién nos puede acusar? ¿Quién puede evitar que seamos resilientes ante la adversidad? Amén. Vamos a concluir. Primera de Corintios 15. ¿Me ayudan los jóvenes de alabanza acá arriba? Ayúdenme a entonar. Yo quisiera que entráramos en un ambiente como el que ustedes saben ministrar. Primera de Corintios 15, 57. Quiero pedirte, hermano, hermana, que sensibilices tu espíritu. Dios quiere hablarte hoy, te ha estado hablando. Yo estoy contigo. Aprovecha la circunstancia, te dice. Primera de Corintios 15, 57. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Me acompañan? ¿A las 3? ¿Sí? Muy bien. 1, 2, 3. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está asequible, está disponible, está lista para nosotros. Sí, la adversidad es muy dura. Enfermar cuando todo parece que estaba sano, seguramente es muy fuerte. Tener un accidente de ese tipo, como el de Fritz, cuando él vivía una vida normal, su carrera de derecho la llevaba bien, y de repente todo cambia. Éramos felices hace 8 meses, no lo sabíamos, ¿no? Y de repente alguien comió algo raro del otro lado del mundo y el mundo se está debatiendo en lo que ya sabemos. ¿Qué vamos a hacer con eso? No es nuestra culpa lo que está pasando, pero sí es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia. Es muy diferente. Y está clarísimo que el Señor nos dio su victoria. Así que yo te invito a que confíes, a que le preguntes qué plan de acción vas a desarrollar. Dios te va a sustentar, te lo aseguro. Yo sé que a todos nos han entrado angustias por enfermar, ansiedad por el tema económico. Lo dijimos hace 9 meses, la economía dio un giro completo. Habrá nuevos ricos, habrá nuevos pobres, ¿no? ¿Cómo vamos a responder ante la circunstancia? No permitamos formar parte de la estadística de la que hablé al principio. La gente que lamentablemente está tomando esa decisión es porque no sabía que Cristo le había dado la victoria. ¿Qué hubiera sido del cantante que se suicidó hace un mes si hubiera tenido el acceso a esta palabra? Su crisis económica no hubiera cambiado, hubiera estado igual en una casa de huéspedes viviendo, pero hubiera tomado otra decisión. Amén. Ponte de pie. Quiero pedirle al Espíritu Santo que hable a tu corazón y que en esta noche, en esta tarde, en este día, te hable de manera clara. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Que traiga primero paz, consuelo a tu corazón. Todo vendrá bien. Confía. Confíen, les dijo el Señor Jesús. Yo vencí. Y después el apóstol San Pablo dice, la victoria nos la dio Cristo. Jesús, Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones en esta tarde.
Revélanos qué hacer, cómo hacerlo, cómo actuar, Señor. Muchas veces la inactividad genera ansiedad y la ansiedad genera angustia y la angustia nos desenfoca de tu persona. Nos hace voltear como le pasó a Pedro aquel día que anduvo sobre las aguas. El entorno era adverso y al dejar de poner su vista en el Maestro empezó a hundirse. No permitas, Padre, que nos hundamos, que hagamos a un lado nuestra mirada de tu persona. Ayúdanos a enfocarnos en tu persona, a tener claridad de qué hacer, cómo hacer. Padre, gracias por la vida de Casa de Pan, de esta iglesia donde hemos nacido, donde hemos crecido, donde nos hemos desarrollado muchos años. Gracias, Padre, porque aquí en unidad tú hablas a nuestros corazones. Señor, es mi deseo que en esta tarde nos inspires. Inspíranos, Señor, pero no una inspiración o una motivación que el mundo da, que se acaba 2 horas después de salir de aquí. Una inspiración que venga de tu Espíritu, que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Que nos aliente, que nos confirme en el corazón, en la mente, en el espíritu, que tú ya venciste y tu victoria nos pertenece. Manda un rocío de tu espíritu, manda lluvia a nuestros corazones, inúndanos de tu presencia. Tomados de ti, Señor, seremos resilientes, saldremos adelante, Padre.